Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Me han pedido mucho que les diga cuáles son las mejores comidas según mi experiencia italianas. ¿Qué podemos encontrar en Italia para comer de rico? Salvando la que ya conocemos, ¿no? Obviamente. Bueno, pero vamos a arrancar. Yo hice un top 10, top 10 de las mejores comidas que creo yo, ¿no? Las que he probado y que me encantaron realmente. Obviamente hay mucho más porque Italia se caracteriza por tener una comida excelente, por cierto. Vamos a arrancar por el número 1, la número 1 que es la más conocida de la que si ustedes piensan en Italia, ¿en qué piensan? En pizza. Bueno, pero he probado diferentes tipos de pizza que podemos encontrar en Italia. No solo la pizza clásica, que es la que ya conocemos todos, las que vemos por todos lados en las redes, que es la pizza napoletana, que esa es la más famosa, por así decirlo, la más conocida fuera de Italia, ¿no? Dentro de Italia tenemos una gran variedad, ¿no? Resumí tres como las que probé que más me gustaron. Tenemos, obviamente, la número 1, que es la pizza napoletana, que se caracteriza, bueno, su forma, como ya saben, es redonda. Le voy a dejar imágenes para que puedan apreciar y se den cuenta. Es redonda y se caracteriza por tener bastante borde, mucho borde alrededor, y son blanditas, son mórbidas, no son crocantes ni crujientes, ¿no? Generalmente se come una por persona, ¿no? Te pedís una y es para una persona. Eso de compartir lo podés hacer, pero generalmente en toda Italia es una pizza por persona. Después tenemos la pizza romana, que también es redonda, similar, pero la diferencia principal la podemos encontrar en el borde. Esta no tiene borde y es un poco más, es más crujiente porque se hace durante más tiempo, se cocina durante más tiempo en el horno, y bueno, hace que sea más crujiente. Generalmente las tiran con un palo de amasar, con un mattarello, como le dicen acá, y hace que no tenga borde. Si no, también se puede hacer con la mano. Es una pizza también muy rica, pero la diferencia es que es un poquito más crocante. Y ahora pasamos a la tercera, que es una impresionante, que si andan por acá les digo que la tienen que probar sí o sí, porque bueno, obviamente prueben la pizza napoletana tradicional, pero también prueben la pizza scrocchiarella. La scrocchiarella es una pizza rectangular, bastante grandecita, ¿no? Rectangular, que tiene como particularidad la forma, la superficie es rugosa porque la masa, cuando el impasto, cuando leuda con los dedos, le hacen la formita así, quedan como montañitas, lo que hace que quede, es una masa muy finita, lo que hace que en el horno, cuando la meten en el horno, eso queda totalmente crujiente y es un elixir, es impresionante. Así que también les recomiendo que prueben la scrocchiarella. Es una pizza muy crocante. Si no te gusta lo crocante, anda por la napoletana solamente. Y si te gusta más crocante, extremadamente crocante y liviana. Las tres son muy livianas, pero esta es mucho más liviana y más alta, pero más liviana. Porque queda como hueco adentro, ¿no? Queda como, hay bastante aireada y hace que sea muy suave. Te puedes comer una entera que te llenas bien. Muy recomendable. Así que para el que no sabía, no conocía, díganme si conocían este tipo de pizzas acá o no, que habían escuchado antes que nombrar este tipo de pizza, como por ejemplo la scrocchiarella. Déjenmelo en los comentarios. Ahora sí, pasamos a la segunda comida. El orden no tiene nada que ver con si es mejor o peor. Yo agarré 10 y las puse aleatoriamente, ¿no? Aclarado esto, vamos con la segunda. La segunda son los arrosticini. Esto lo podemos encontrar en la región de Abruzzo, son de ahí. Los podés encontrar en todos lados, pero son de ahí originarios. ¿Qué son los arrosticini? Son brochettes de cordero, los cuales podés cocinar a la parrilla, a la plancha o al horno también. Pero bueno, generalmente se hacen a la parrilla y está muy bueno si te gusta la carne, ¿no? Obviamente, y te gusta el cordero. Esto te puedes acompañar con cualquier cosa. Y es realmente una comida deliciosa. A mí que me gustan las carnes y por supuesto me gusta el cordero también. Vamos al número 3. La comida número 3 es de acá, de Piamonte, donde yo me encuentro, como ven acá. Piamonte, pie de la montaña. Bueno, la montaña está para allá y no la vamos a ver ahora, pero está atrás de esa selva, como me gusta decir la mía, este bosque. La bagna cauda es una salsa caliente a bases de ajo, anchoas y aceite de oliva. Esto, bueno, como les digo, es de la región de acá, de Piamonte, y se utiliza comiendo
Por ejemplo, verduras cocidas o crudas también se remoja en eso, es una especie de fondue, vamos a decirle así para que se den cuenta. Una especie de fondue, van mojando las verduras ahí y se come eso caliente, obviamente en invierno porque tiene calorías y es caliente, ¿no? También. Es de la región de Piamonte. A mí, mi viejo, mi papá hacía, cuando yo era chico, nadie quería comer eso, me acuerdo, de chico, ¿no? Por lo que contenía, ¿no? Por la anchoa, el ajo y todo eso. Pero me acuerdo que se hacía en casa, bueno, la familia italiana lo hacía y lo comía, por supuesto. Y eso, bueno, obviamente la tradición italiana en casa presente. Así que la bagna cauda se los recomiendo también de esta región. La cuarta es algo que comí con un amigo que es chef, que me hizo probar esta comida y es la carbonara. La pasta a la carbonara es de la región de Lacio y más precisamente de Roma. Está hecho a base de yemas de huevo, pecorino romano, por supuesto, si estamos hablando de Roma tenemos que decir pecorino romano, pimienta negra y, muy importante, guanciale. ¿Qué es el guanciale? Es parecido a la panceta, pero para mí contiene más grasa que la panceta. Bueno, es una especie de panceta, vamos a decirlo así. No es lo mismo, no lo hagan con panceta porque no va a ser lo mismo. El guanciale, así que es muy importante esto, ¿no? Esto me lo hizo probar un amigo que es chef, como les dije, y fue espectacular. Comimos una pasta a la carbonara impresionante, me encantó, acompañado de un vinito, lo podés disfrutar, busquen la receta y no se van a arrepentir porque es delicioso. Y la número 5 son los arancini. Si escucharon alguna vez esta palabra, es de la región de Sicilia, de la isla de Sicilia. Es muy común ahí, es de ahí. Y que consiste son bolitas de arroz rellenas de ragú, de salsa, con carne, ¿no? Adentro. Y son fritas después. Así que, bueno, también se los recomiendo porque es algo muy rico. Si se dieron cuenta, les estoy dando diferentes comidas que he probado a lo largo de mi estadía acá en Italia, de diferentes regiones. Esta, como les digo, es de la región de Sicilia, de la isla de Sicilia, y también de Abruzzo, de Piamonte, y bueno, y así. Las que yo probé, les voy diciendo de qué región es, para que sepan ustedes, ¿no? La número 6 también contiene pasta. Bueno, como sabrán, Italia es conocido también por su pasta. De norte a sur, de este a oeste, vamos a encontrar diferentes tipos de pasta, que por cierto me van a quedar miles de tipos de pasta afuera, pero bueno, esta es una de las que probé y que está realmente muy buena. Los troffi al pesto. Troffi es una especie de pasta, uno de los tantos tipos de pasta que podemos encontrar en Italia, de norte a sur, de este a oeste, ¿no? Me van a quedar algunos cuantos, me van a quedar afuera, pero bueno, les digo las que probé yo y que me gustan, ¿no? Y esta por ahí no es tan conocida, entonces se los digo que son los troffi al pesto que es genovés, ¿no? El pesto genovés consiste, bueno, el pesto ya lo conocerán, hecho a base de albahaca, aceite de oliva y diferentes ingredientes, pero contiene ajo, así que el pesto genovés es el que contiene ajo, y esta pasta con eso va perfecto y es de la región de bueno, como le digo, Génova, de la región de Liguria, una delicia también. Así que también recomendado para que prueben. La número 7, también ideal para los vegetarianos, se llama parmigiana de melanzane y consiste en fetas de berenjena, ¿no? A la parmesana, ¿no? Se los traduzco. Berenjena a la parmesana sería el nombre en español. Consiste en diferentes capas de berenjena con puré de tomate, salsa de tomate en el medio y queso parmesano. Esto va gratinado al horno y realmente condimentado, ¿no? Y es muy rico, es una comida que está muy buena, no llena bastante. Te digo que la berenjena llena un montón, así que tengan cuidado con eso porque si comen mucho van a quedar. No me voy a olvidar de cuando estuve en el sur de Italia, y la número 8 los pongo ahí como muy importante para que los prueben. Es el panzerotto, o panzerotti en plural. Es una especie, no es igual, una especie de empanada que viene rellena de mozzarella y tomate y pomodoro. Mozzarella y pomodoro es el clásico, el tradicional. Después vienen rellenos de carne, rellenos de un montón de cosas, pero el tradicional es relleno de mozzarella y pomodoro, tomate y mozzarella. La verdad son
impresionantes es de la región de Puglia. Es como las empanadas también, pueden ser fritos o pueden ser al horno. Yo les recomiendo los fritos, al igual que la empanada, me gustan más a mí los fritos. Son bastante más grandes que las empanadas y con dos ya te digo que es una buena comida. Son grandes. Depende del tamaño, ¿no? Pero por lo general son bastante más grandes que una empanada, los que he probado yo y los que he comido en la Puglia también. Y acá no se consiguen mucho en el norte, pero si andás por ahí, por Milano, podés encontrar algún tipo de panzerotti medio industrial, pero están bastante buenos. No son los originales de la Puglia, pero podés encontrar algún panzerotto bueno por ahí. Número 9, no nos podemos olvidar de una comida muy importante acá en el norte, y es el risotto a la milanese. ¿Qué consiste? Bueno, es un arroz típico originario de acá, del norte, que se hace con azafrán y bueno, es cremoso, es espectacular, la verdad. Se puede comer solo, porque es un plato, puedes comerlo solo, o puedes acompañarlo con alguna cosa más, ¿no? Pero se puede comer solo y te digo que es muy rico, muy cremoso. Es un arroz espectacular. Si a vos te gusta el arroz, este tipo de comidas como el risotto te puede gustar mucho. Y si no, probalo y vas a ver que no me equivoco al decirte que es una comida muy rica. Y sí, llegamos al número 10 y ya está. El número 10 es también de Sicilia, pero como lo probé y me encantó y jamás había sentido esto, jamás había probado esto, mucho menos, se los quiero comunicar. Se trata de la brioche con il tupo. ¿Qué es esto? Bueno, es un pan brioche o brioche, como se diga, ¿no? Porque esto me parece que es francés el nombre, como lo estoy diciendo, ¿no? Son unas bolas de pan, ¿no? Brioche con helado adentro, generalmente son 2 o 3 bochas grandes de helado artesanal italiano de primer nivel que le ponen arriba. Y la combinación de ese pan con el helado es una mezcla impresionante. Yo no lo había probado nunca, lo probé ahí en Palermo, en Sicilia, y les puedo decir que es verdaderamente espectacular. Esto es un postre, que lo podés consumir como postre o como una merienda, pero es impresionante, así que se los recomiendo. Si andan por ahí, si vienen a Italia, pídanlo por ahí si está disponible, porque no está en toda Italia, y lo pueden probar. Así que espero que les haya gustado. Obviamente quedaron 10.000 comidas afuera que no las puedo nombrar todas, porque si no hacemos un video extensísimo. Si les gustó esto, me lo dejan en los comentarios. Si quieren, algún día podemos hacer alguna receta, ¿no? ¿Qué dice la manager? Si podemos hacer alguna comida, vamos a hacer alguna comida. Capaz que me pongo a cocinar para ustedes alguna cosa típica de acá. No sé si les gusta la idea, déjenmelo en los comentarios también. Le pueden dar un like, compartir y suscribirse si aún no lo hicieron. Y nos vemos en el próximo video. Chao.